Me gustaría iniciar esta mañana con una pequeña reflexión, y esta reflexión se llama La tienda. Tal vez alguno de ustedes ya la ha escuchado. Dice así: la tienda. Hace mucho tiempo caminaba por el sendero de la vida y encontré un letrero que decía La tienda del cielo. Me acerqué y la puerta se abrió lentamente. Cuando me di cuenta, yo ya estaba dentro. Vi muchos ángeles parados en todas partes. Uno de ellos me entregó una canasta y me dijo: ten, compra con cuidado todo lo que un cristiano necesita en la tienda. Entonces primero compré paciencia. El amor estaba en la misma fila. Más abajo había comprensión, que se necesita por donde yo vaya. Compré 2 cajas de sabiduría y 2 bolsas de fe. Me encantó el paquete del perdón. Me detuve a comprar fuerza y coraje para ayudarme en esta carrera que es la vida. Ya tenía casi lista la canasta cuando recordé que necesitaba gracia y que no podía olvidar la salvación, que la ofrecían gratis. Entonces tomé bastante para salvarme a mí y para salvarte a ti. Caminé hacia el cajero para pagar la cuenta, pues creí que ya tenía todo lo que el cristiano necesita. Pero cuando iba a llegar a la caja, vi la oración y la puse en mi canasta, repleta, porque sabía que cuando saliera la iba a usar. La paz y la felicidad estaban en los estantes pequeños al lado de la caja y aproveché para tomarlas. La alegría colgaba del techo y arranqué una para mí, y al fin llegué al cajero y le pregunté: ¿cuánto le debo? Él sonrió y me contestó: lleva tu canasta a donde vayas. Sí, pero ¿cuánto le debo? Él otra vez me sonrió y me dijo: no te preocupes, Jesús pagó tu deuda hace mucho tiempo. Esta historia, reflexión, yo la estoy leyendo, estudiando el 25 de diciembre como a las 6 de la tarde. Y estaba platicando con mi suegra. Mi suegra es una señora que en su comunidad ha sido católica, pero poco a poco ha abierto los ojos y ella ha empezado a creer en el Señor. Entonces, como sabe que estoy en el seminario, dice: tengo una reflexión que me gustaría compartirte. Y fue esta reflexión. Y en esa noche, que era Navidad, me dice: pues cuánta paciencia nos hace falta a todos. Y yo le dije: sí, es cierto, cuánta paciencia. Y todo es porque mi suegro se perdió con sus chivas y ya era casi tarde, no llegaba él y no llegaban las chivas. Y entonces dice mi suegra: ¿cuánta falta nos hace a todos nosotros la paciencia? Y yo le dije: amén, amén. Y a la hora de estar platicamos horas, y le dije: ¿por qué no se lo pedimos al Señor? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos dé paciencia? Porque es lo primero que pide aquí en esta historia. Entonces, ese domingo por la noche, oramos al Señor y le dijimos: Señor, danos paciencia. Sucede que el 9 de enero, cuando íbamos a entrar al ciclo a este semestre, el mismo día, mi suegro se cae. Tenía ya un dolor de cabeza muy fuerte y estando en la calle se cae, se pega fuerte, llega desangrado. Ellos no sabían que mi esposa y yo ya estábamos en el hospital por un problema de vesícula. Lo curioso fue que el mismo día mi suegro se empieza a sentir mal, se cae, y nosotros en el hospital, y uno no sabía del otro. Entonces, pues como ustedes saben, operaron a mi esposa de urgencia por un problema en la vesícula, un problema de años, y pues mientras yo estoy en el hospital, me acordé, porque dicen: pase a ver a su paciente. Y entonces me acordé que yo había pedido paciencia. Y cuando hablé con mi suegra, lo primero que le dije: ¿se acuerda que oramos por paciencia? Pues ya llegó el momento de poner en práctica esa paciencia. Entonces, lunes, martes, miércoles estuvimos en el hospital y gracias a Dios pues estuvimos en casa de mis papás.
y mi suegro pues se empezó a sentir peor. Entonces mi suegra se quería dividir en dos, quería cuidar a su hija y quería cuidar a su esposo. Y sobre todo, en todo momento yo le decía, recuerde, paciencia. No, sí, paciencia, sí, tiene razón. Pero resulta que el día jueves, mientras, ya saben que a veces cuando uno se está bañando es cuando mejor llegan las ideas. Algunas canciones se han compuesto mientras uno se baña, las mejores ideas. Y mientras yo estoy en el calor del vapor, digo, ¿paciencia? ¿Qué realmente pedí? Seguramente aquí hay un truco. Y terminé de bañarme y le dije a mi esposa, creo que debo de buscar qué es paciencia, porque parece que estoy pidiendo, o pedí mal, o pedí otra cosa. Y entonces primero fui a mi Biblia, y entonces fui a Gálatas 5:22, que es un pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y entonces, como uno ya es muy experto en griego, me fui al diccionario a buscar qué significa paciencia. Y entonces, yo sé que ustedes también son muy buenos en eso, y entonces busqué en el diccionario Strong y dice que paciencia es macrotsumía y significa longanimidad. Entonces yo dije, pues seguimos igual, mejor me quedo en griego. Longanimidad. Y a mí me suena como a longaniza, pero entonces dije, no, pues sí me está ayudando, pero debo de buscar qué es longanimidad. Longanimidad. Todo me cuesta trabajo. Eso. Y entonces buscándolo en el diccionario, en la Real Academia Española, dice grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Busqué otra definición y dice, es como mantenerse fiel al Señor a lo largo de la vida. Otra definición dice, es afrontar de forma inteligente y tranquilo los obstáculos de la vida, no culpando a los demás y ser perseverante ante la dificultad. Entonces me di cuenta que esta palabra, para no volverme a equivocar, es aquella cualidad de dominio propio frente a una provocación. Y entonces recordé, ¿cómo estoy tomando esta actitud? Porque estoy pasando un momento difícil en ese momento. Mi suegra estaba pasando un momento difícil. Como familia estábamos pasando un momento difícil. ¿Cómo lo estoy tomando? ¿Lo estoy tomando con un buen ánimo o lo estoy tomando de la peor manera? ¿Cómo es que tomamos las circunstancias del día a día? Porque todos pasamos momentos difíciles. Tal vez estamos ahorita mismo viviendo un momento difícil. Hay algunos que me van a decir, ahorita no, ya va a llegar, no se preocupen, ya va a llegar. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el momento difícil? Hay momentos, pero también hay personas que a veces las vemos. Yo he tenido amigos que yo digo, ay, ¿cómo me gustaría ser como ellos? Pero también hay personas que a veces uno las ve y dice, yo no quisiera hacer nada como ellos. Y son también de un ejemplo. Pero en el momento en que uno los ve, ¿cómo es mi ánimo? ¿Lo hago de buena forma o de una mala manera? También pasamos crisis, momentos en la familia, momentos cuando vamos manejando. ¿Cómo entonces el cristiano debe de reaccionar ante la adversidad? Hay algunos que culpan al otro. Cuando pasa algo, culpamos a los demás, así como en el caso de Adán y de Eva, culpamos, es que la mujer que me diste, es que fue tu culpa por lo que estamos pasando, es que no te cuidas, es que tantas cosas que decimos y que herimos a las demás personas. Y entonces, ¿cómo vemos las cosas cuando las estamos viviendo? ¿Qué podemos hacer ante estos momentos, ante estas dificultades? La adversidad
el momento difícil siempre va a estar. Vamos a tener momentos constantemente malos. Yo no digo que no va a haber momentos felices, claro que va a haber momentos felices, pero ahí no tiene chiste. El chiste es cómo voy a responder en lo difícil. Bueno, lo que a mí me ayudó en ese momento, porque yo pude haberle dicho a mi esposa, ¿ves lo que provocas? No te cuidas, ¿por qué? Yo me casé bien contigo, queríamos estar felices, ya son como 2, 3 veces que estamos en el hospital. Dan ganas, claro, porque ese es mi impulso. Pero algo que me hizo recordar en esos días es que Dios es fiel, que Dios es fiel a su palabra y que yo, aunque me equivoque, Él no falla. ¿Cómo voy a aprender que Dios es fiel? Bueno, dice en Colosenses 3:16, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y me voy a detener hasta ahí, dice, more en abundancia en vosotros. Como yo me estoy alimentando todos los días. Yo sé que a veces es difícil, a veces leemos un pasaje y ya nos quiere dar sueño. Pero aquí la instrucción dice, more en abundancia. O sea, debo constantemente yo de estar aprendiendo la palabra de Dios, debo de estar examinándola para que cuando llegue el momento complicado, recuerde, Dios es fiel. Yo de ahí puedo amarrarme a sus promesas. Llenarnos de la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer. Yo escuchaba los primeros días que decían, no es suficiente lo que vemos en clase, debemos de tener nuestro tiempo devocional. Y yo dije, ¿a poco? A lo largo de los días me di cuenta que tenían razón. Sí es bueno todo lo que vemos en clase, pero mi comunicación 1 a 1 me ayuda en esos momentos de dificultad porque recuerdo las promesas de Dios para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Cuando llega el momento difícil, podemos recordar que el Señor está con nosotros. También podemos recordar que al nosotros tener presente la palabra de Dios, vamos a tomar las cosas de buen ánimo. Como algunos saben, este lugar me trae tantos recuerdos porque aquí me casé en el 2020. Aquí me casé y me casé en octubre de 2020. Para agosto, al poco tiempo, mi esposa y yo estábamos embarazados. Y para agosto del 2021 perdimos a nuestro bebé. Nuestro bebé tenía 6 meses. Fuimos a una consulta y pues ahí determinaron que el bebé ya no estaba vivo. Entonces pues fue un momento difícil, pues porque estábamos ilusionados, estábamos con una gran ilusión. De hecho ya tenía el cuarto arreglado, ya tenía cuna, ya tenía, de hecho todo está ahí. Y entonces llegar al hospital y meter a mi esposa y que no sé qué está pasando porque en mi vida había pisado un hospital, era la primera vez que yo pisaba un hospital y era con mi esposa. Y yo pensé que la primera vez iba a ser a dar a luz. Ya hasta teníamos el nombre, se iba a llamar Josué Alejandro. Y entonces, llegar a ese momento difícil, la verdad a mí me iba a romper demasiado. Me iba a romper demasiado porque no sabía ni cómo reaccionar. 6 meses, ¿qué tanto faltaba para nacer? Pero en esa confusión que uno no estaba pensando bien, llegó mi hermano, que muchos de ustedes conocen, mi hermano Hans, fue, me abrazó y me dice, recuerda que Dios tiene todo bajo control y nada se le ha escapado de las manos. Y eso fue como me dio fuerza, me dio fortaleza y me hizo pensar que todo eso que estaba viviendo, Dios lo tenía todo bajo control. Y entonces cuando llegan las hermanas de mi esposa, ellas creían que yo estaba roto.
Pero gracias a esas palabras, volví a estar fortalecido en el Señor. Y lo mismo que yo recibí, eso mismo yo les dije. Dios tiene todo bajo control y nada se le escapó de las manos, y de esto vamos a aprender todos. Y vamos a aprender a confiar en Dios. Fueron 2 días de dar a luz, porque pues no es tan fácil. Normalmente dicen que el bebé ayuda a salir, pero aquí mi esposa estaba haciendo trabajo por 2. Fueron 2 días muy difíciles, pero siempre pensando en que Dios es fiel y que Dios estaba ahí con nosotros y que Dios nos estaba fortaleciendo. Gracias a Dios que podemos tener gente a nuestro alrededor que nos puede dar palabras de ánimo, palabras para decirnos: no te caigas, recuerda las promesas de Dios, recuerda que Dios es fiel a su palabra y nunca va a fallar. Otra cosa que podemos hacer es que debemos de orar. Pasamos tiempo en la televisión, pasamos tiempo en nuestro teléfono. Puede ser que todo sea bueno, pero el tiempo que mayor pasemos en la oración nos va a fortalecer, nos va a ayudar ante el momento difícil. Porque nuestra impulsividad está todo lo que da. Si nos agarran en un mal momento, una mala palabra, una mala frase, yo siento algo aquí cuando eso me pasa. Siento como que algo se enciende y hasta siento que le digo, y el otro curiosamente nunca me dice nada. Pero esa impulsividad no es de Dios, es nuestra carne queriendo sacarlo. Entonces, ¿cómo yo puedo contrarrestar eso? Orando, leyendo su palabra, pasando tiempo de comunión con el Señor. Y lo que yo les decía, no culpando a los demás. Las cosas van pasando, Dios así lo permite, veámoslo con buen ánimo. Sí, pues se descompuso el carro, pero pues no es culpa de mi esposa, no es culpa de los niños, posiblemente ni siquiera es mi culpa. Es de la liebre. Es de la liebre. Sí. Igual no fue la ardilla que se me metió en el carro. Es que Dios está ahí, está trabajando en mí, y yo ¿cómo voy a responder? ¿Con buen ánimo o voy a llegar a patear carros? ¿Ganas? No faltan. ¿Pero es el carácter de Cristo en mí? No creo que el Señor Jesús se ponga a dar patadas a los carros. Más bien es verlo con un buen ánimo. Y siempre tener presente las promesas de Dios. Aprendiendo todos los días a llenarnos de la palabra del Señor. Así que me gustaría terminar con una oración pidiéndole a Dios. Sé que van a venir momentos difíciles, van a venir momentos a veces vienen por problemas más grandes, a veces son chiquitos y rápido los resolvemos. Pero que cuando llegue el momento nos acordemos que el Señor es fiel, que el Señor vive y reina para siempre y está aquí a nuestro lado, ayudándonos en todo momento. Y que no respondamos nosotros por nuestra impulsividad, porque la impulsividad, cada vez que yo lo pongo en prueba, algo termina mal. Digo una palabra mal y después hay que arreglar eso. Pidamos la ayuda a Dios para que recordemos sus promesas. Señor, reconocemos que nuestra humanidad muchas ocasiones nos gana, pero te pedimos, Señor, que ante la adversidad, ante las dificultades, Señor, podamos recordar que tú eres fiel a tu palabra, que tú nunca fallas, que tenemos la Biblia que es tu palabra y que nosotros podemos aprender todos los días de ti. Señor, perdónanos por las veces que no hemos dedicado ese tiempo para orar, que no hemos dedicado ese tiempo para aprender de tu palabra, que no hemos escudriñado y a veces solo lo hacemos por cumplir con cierta tarea o por cumplir con cierta meta. Señor, te pedimos que nos perdones y te pedimos que nos des ese dominio propio frente a la provocación, frente a las cosas que nos van pasando, ante las personas, ante las crisis. Señor, que podamos tener un buen ánimo y que todos los días podamos tener tu personalidad en nosotros. Nos ponemos en tus manos,
para las siguientes clases, para este día, para esta semana, y queremos, Señor, que tu gloria resplandezca, que podamos ser un reflejo de ti y que podamos compartir con otros lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.